Esta es la tercera y última parte del análisis a los videojuegos violentos presentada por su amigo Sasuke MX. GTA. Otro imprescindible en un artículo de esta clase. La violencia es una parte inherente de la experiencia de caja de arena que propone GTA y aunque no se caracteriza por ser un juego gore, el hecho de tener carta blanca para aniquilar a cientos de ciudadanos por el mero placer de hacerlo coloca la violencia del juego a un nivel solo comparable al mencionado Carmageddon. Originalmente, los primeros GTA con visión aérea premiaban más el factor de atropellar peatones e incluso se obtenían bonus especiales por hacer combos o liquidar cadenas de Hare Krishna de un solo derrape. A medida que el juego entró en 3D y alcanzó el estatus de fenómeno de masas, Rockstar cortó un tanto ese elemento sin renunciar a que el jugador pudiera hacer lo que quisiera con el coche. En GTA 4 gracias a Euphoria se ha enfatizado más en enriquecer el modo en el que se pueden liquidar a los habitantes de Liberty City, pero sin entrar en temas de gore o excesiva recreación de esos momentos. Además, aunque su presencia en este texto está más que justificada, el mayor escándalo de la serie no ha sido por su violencia sino por un tema de sexo, el infame Hot Coffee, lo que resulta bastante curioso. Chiller. Posiblemente el juego más ridículamente violento, gore y absurdo que haya hecho jamás. Se trata de un juego para recreativas con pistolas en el que la misión del jugador es disparar en una sala llena de aparatos de tortura con personas en ellos. Los impactos directos en las personas les arranca trozos de piel, mientras que los disparos certeros a las máquinas las activa para que comiencen su proceso de tortura. El objetivo es el de alcanzar el máximo número de objetivos posibles en el tiempo marcado, tras lo cual se pasa a una nueva zona más absurda todavía. Es complicado encontrar el sentido a este título, que no se corta a la hora de ofrecer gritos, desmembramientos y otras vejaciones sin ningún fundamento o justificación. En una fase se puede disparar a un hombre atado sobre un río, de sangre por supuesto, para hacer que baje y un cocodrilo de buena cuenta de sus partes, más adelante se puede desnudar y decapitar a una mujer en un cementerio. Simplemente es un cúmulo de despropósitos que parecen obedecer a la lógica de ver cuál es la burrada más gorda que se puede introducir a continuación. Severance Blade of Darkness. Un juego que cabe perfectamente en este repaso es sin duda el patrio Severance Blade, realizado por Rebel Act, y que incorporaba varias ideas orientadas a hacer el combate más brutal y efectista. Siendo una aventura con un elemento predominante de combate, uno de los grandes reclamos del juego era la posibilidad de amputar y decapitar a los enemigos mediante golpes precisos, dando un mayor efecto al combate. Severance tuvo algo de polémica en el Reino Unido, donde un cartel publicitario especialmente sangriento lo puso en el punto de mira de ciertos sectores de la prensa, lo que encabezó una mala campaña de publicidad excesivamente centrada en su violencia y no en sus virtudes, o en el hecho de que su violencia era una consecuencia directa de la acción y tenía sentido en el contexto en el que se estaba utilizando. Resident Evil 4. En general, Resident Evil siempre ha sido violenta, pero más orientada a lo que es un survival que a abandonarse a matanzas discriminadas. El cambio de fórmula con Resident Evil 4 no solo proporcionó un nuevo e innecesario aire a la serie, también ofreció la oportunidad a Capcom de aumentar la violencia visual de su saga, aumentando por ello las porciones gore, que se pueden apreciar particularmente en algunas de las contundentes muertes que Leon puede sufrir si el jugador no está bien atento. Todo hace indicar que en Resident Evil 5 se seguirá esa tónica multiplicada. Gears of War. Hay pocos juegos que sean capaces de reproducir la violencia bruta y pura que consigue transmitir la motosierra rifle de Gears of War, desde la vibración del mando a la forma en la que se reproduce el momento en pantalla, las sensaciones de brutalidad superan a la de cualquier arma que uno se pueda imaginar. Con la secuela en ciernes y algunas características ya conocidas de la misma como la de tomar rehenes para sirvan de escudos de carne, caben pocas dudas de que Epic volverá a servir un nuevo espectáculo de violencia y sangre sin descanso. The Punisher. Antes de que Volition empezara su andadura en la nueva generación con Saints Row, todavía tuvo tiempo de lanzar esta adaptación al videojuego del violento antihéroe Frank Castle. Era una aventura y acción al uso, dentro de los márgenes habituales en el género con respecto a su violencia visual, pero tenía una particularidad: los interrogatorios. En un toque de autenticidad y fidelidad al material original, el estudio incluyó varios interrogatorios en el que el castigador presionaba a sus presos con cosas como sierras eléctricas para que le proporcionaran la información que necesitaba, y luego podía ejecutarlos igualmente si el jugador lo deseaba, unas escenas de particular brutalidad que tuvieron que ser censuradas para poder publicar el juego en ciertos mercados. God of War.
La violencia que exhibe Kratos representa fielmente lo comentado anteriormente de usar la sangre y los desmembramientos como un símbolo del poder del personaje. Los movimientos del guerrero espartano están diseñados para ser brutales en todo momento y el estudio de Santa Mónica siempre ha sabido plasmar bien esos momentos de violencia puestos al servicio del pad del jugador. El título de Sony también ha servido para inspirar otros títulos nada tímidos a la hora de usar la violencia, como es el caso del Conan de Nihilistic. No More Heroes. Por supuesto hablamos de la versión americana no censurada, que se muestra poco reacia a exhibir litros y litros de sangre a medida que el protagonista va escalando como asesino a sueldo. Aquí la sangre es más bien un recurso estilístico, usado para subrayar la acción intensa y la violencia que es propia de los juegos de Suda. Tampoco nos podemos olvidar de Killer 7, con algunas escenas realmente impactantes. Aunque se puede argumentar que no es un juego que se preste tan alegremente al gore y a los desmembramientos como es el caso de Ninja Gaiden 2, lo cierto es que el contenido puede ser verdaderamente explícito. Mad World. Aunque este artículo se centra fundamentalmente en el pasado, como es obvio, resulta imposible resistirse a citar el título de Platinum Games como un perfecto exponente de algunos de los detalles comentados aquí. Está claro que la extrema contundencia de lo visto hasta ahora es parte de la oferta visual de este juego, en el que nuevamente se puede apreciar cómo los más salvajes actos sirven para enfatizar los efectos de los movimientos realizados por el jugador. También es fácil sospechar que hay algo de humor negro a la hora de incorporar la violencia aquí, algo que se aprecia particularmente en los minijuegos. Y hay más. Aunque me centré en títulos comerciales, es en la red de manos de grupos indie y creadores en Flash donde se pueden ver los títulos más brutales y desagradables que se puedan encontrar. Juegos que basan sus mecánicas de juego en la tortura, el ensañamiento y la vejación a las víctimas, entrando de lleno en una zona gris en la que incluso los más pasionales defensores de la libertad de expresión en los videojuegos podrían plantearse su posición. Quizás viendo algunos de los títulos fácilmente localizables por la red, sería más sabio pensar que hay algunos límites que es mejor no traspasar, aunque eso por supuesto ya pertenece a la perspectiva de cada uno. Mis amigos, eso fue todo. Sé que aún faltaron muchos títulos, sin embargo, traté de dar una semblanza de los juegos violentos que a todos nos gustan.